Que el Señor le bendiga y le use grandemente. El pastor David Platt, él es un pastor aquí cercano al área de Washington. Él contaba esta ilustración para hablar acerca de a qué o a quién adoramos. Él decía, piensa en un extraterrestre. Piensa en un extraterrestre que viene a esta tierra, a este mundo. Y entonces él asiste a un lugar que, como es un extraterrestre, él no conoce todas estas cosas, y asiste a un estadio de fútbol americano, decía él, pero nosotros somos más hispanos, digamos, de fútbol, ya que viene el mundial, ¿no? Y entonces él asiste, sin saber qué era esto, asiste a un estadio de fútbol, de soccer. Y entonces se da cuenta que está jugando un país de estos hispanos en el mundial, y resulta que cuando ve ese lugar se da cuenta que las personas van con una sonrisa de oreja a oreja asistiendo a ese lugar. Y las personas van contentas, eufóricas, están verdaderamente alegres y verdaderamente emocionadas porque van a acudir a ese lugar. Y esas personas entran, algunos llevan, es muy extraño para este extraterrestre porque ha estado por acá una semana y no ha visto esto, pero se da cuenta que algunos tienen pintada la cara y se han puesto algunos colores de lo que parece que van a ver. Y se han puesto estos colores, se han puesto unos gorros especiales, llevan algunas banderas, llevan una vestimenta muy particular. Y cuando llega a ese lugar, se da cuenta que en el centro de ese lugar hay dos grupos de personas. Unos están de un color y otros están de otro color. Parecen hormigas porque ese lugar es grande y solo hay 11 de cada uno en cada lado. Y hay un ser extraño en el centro, vestido de negro, que suena un gorgorito y todos empiezan a perseguir una cosa redonda así de lado a lado. Y entonces empieza a observar estas cosas, y de repente uno de estos que tienen camiseta azul del Salvador, de la selecta, uno de estos patea este círculo redondo, ¿no? Patea esta cosa que andan persiguiendo, y esta cosa atraviesa por en medio de unos palos metálicos y topa una malla, y todo el público, todas las personas que están en ese lugar se levantan en algarabía celebrando. El siguiente domingo, este extraterrestre decide ir a otro lugar. Es un lugar un poco más parco, un poco más sencillo, un poco más, no sé. Las personas, parece que algo va a suceder en ese lugar, pero las personas van tarde. Van tarde. Algunos no van muy contentos. Van en el vehículo con otros que les dicen familia, pero van enojados entre ellos. Unos se enojaron por una razón y otros se enojaron por otra razón. Y ya veo algunos que se van rascando, que de repente venían aquí medio peleando camino para acá, ¿no? Venían enojados unos con otros, y cuando llegan a ese lugar resulta que se encuentran con otras personas que tampoco tienen mucho ánimo. No tienen mucho ánimo, pero entran a ese edificio y resulta que en ese edificio hay una persona que está tratando de animar a los que están ahí asistentes, pero las personas no muestran mucha alegría. Algunos están pensando, me trajeron obligado acá. Algunos están pensando, vine solo para no tener problemas con mi esposo o con mi esposa. Algunos están pensando, dejé encendida o puesta la plancha en el tomacorriente. Algunos están pensando en lo que van a hacer en el día siguiente. Algunos están pensando en las deudas que tienen, o algunos están pensando en cosas que atraen más su corazón de lo que está sucediendo en ese lugar. O otras personas están solo
esperando el momento en que esta persona que está al frente termine, porque están desesperados y a cada momento están viendo sus muñecas en algo que parece que les marca la hora. Y están esperando el momento en que se puedan ir de ese lugar. Están pensando más en lo que van a comer. Ahora ya me recordé yo de eso, ¿no? Pero la pregunta del pastor David Platt es: si alguien le preguntase a ese extraterrestre ¿qué cosa adoran las personas en este planeta Tierra?, ¿qué respondería ese extraterrestre? ¿Qué cosa tiene su corazón? ¿Qué cosa les atrae? ¿Qué cosa les ocupa sus pensamientos? ¿Por qué cosa estas personas viven en el día a día? Porque él pone el ejemplo de un campo de deportes, pero perfectamente podríamos poner cualquier cantidad más de ejemplos. Podríamos pensar en los bienes materiales y cuánto de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos, de nuestra energía y nuestras fuerzas ocupan los bienes materiales en nuestra vida. Pregúntate, ¿cuánto overtime quieres hacer para tener más plata? Pregúntate, ¿cuánto deseas estar más con tus hermanos y adorar y servir juntos al Señor? ¿Qué ocupa tu corazón, tu mente, tu tiempo? El día de hoy queremos reflexionar en que muchas veces ignoramos al Dios de las Escrituras y lo sustituimos por otras cosas. Y ponemos demasiado de nuestro ser en esas otras cosas que nos atraen más que el Dios glorioso que se ha entregado en una cruz y ha dejado una tumba vacía. A veces ponemos más nuestra mente y nuestro corazón en las cosas de esta tierra que en las cosas de arriba. Y eso verdaderamente es porque ignoramos al Dios que se ha revelado en su palabra. Porque si no lo ignorásemos, si lo viésemos con claridad tal como Él es, su resplandor nos haría admirarlo de tal manera que nos entregaríamos por completo a Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú eres más maravilloso de lo que nosotros pudimos imaginar siquiera. Muchas gracias porque tú eres más grande que todos nuestros pensamientos. Muchas gracias porque tu redención en Cristo es verdaderamente asombrosa. Eres admirable, Señor, por lo que tú has hecho en Cristo. Eres admirable en todo tu poder, en toda tu sabiduría, en toda tu belleza. Tú eres verdaderamente precioso. Déjanos verte, Señor. Abre nuestros ojos, muéstranos a Cristo. Y permítenos, al ver quién tú eres y lo que tú has hecho por nosotros, permítenos, por la fuerza que tu Espíritu da, responder en adoración a ti. Pero no una adoración de 2 horas el domingo por la mañana, una adoración de 24 horas los 7 días de la semana. Una adoración de vidas consagradas y entregadas a tu servicio, a amarte a ti. Por favor, Señor, cautiva nuestros corazones mientras vemos a Cristo Jesús. No dejes que te ignoremos. Es lo que te pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias por recibirme una vez más. Creo que es la tercera vez que estoy con ustedes. No me falla la memoria ahora. Muchas gracias. Para mí es un enorme gusto, un enorme honor, un enorme privilegio y también una enorme responsabilidad estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Créanme que lo hago con temor y temblor delante del Dios santo, santo, santo. Y yo sé que la semana pasada empezaron una nueva serie en un libro del pastor Paul Washer, y esta es una serie que tiene que ver con 10 reclamos a la iglesia moderna, ¿cierto? Y el día de hoy nosotros queremos evaluar este segundo reclamo que él hace en su libro, que por cierto está en la librería. No me pagaron publicidad, pero
Vamos a evaluar este segundo reclamo que él hace en su libro y él presenta que muchas veces la iglesia ignora al Dios de las Escrituras. Tiene otros dioses funcionales, es decir, otras cosas que usurpan el lugar de Dios en sus vidas y les hacen funcionar alrededor de estos dioses que se han construido. Y él no está muy lejos de la verdad. La iglesia ha corrompido la verdad de Dios. Esa es la historia de la iglesia. Y por la gracia de Dios, él sigue guardando en fidelidad un grupo de hijos suyos que puedan ver la belleza de su gloria. Y nosotros queremos ver la belleza de su gloria en un pasaje en cómo él se revela a sí mismo para que nosotros lo conozcamos, lo amemos y lo adoremos. Así que vamos a ir al libro de los Hechos. Pueden abrir su Biblia, libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, hermanos, más adelante. Libro de los Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17. Y vamos a ver los versículos 22 al 34. El libro de los Hechos, una vez más, escrito por el doctor Lucas. Era mero Lucas ese doctor. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 22 al 34. Y yo les quiero agradecer que por reverencia al Dios que se ha revelado en su palabra, nosotros nos pongamos de pie para leer esta porción de las Escrituras. Lo vamos a leer todos juntos. Yo lo voy a leer en voz alta y ustedes van a leerlo con su vista en sus Biblias. Lo voy a leer yo en la Nueva Biblia de las Américas. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres, ahora a todos los hombres en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Lo que vamos a ver en este pasaje, y a la luz del reclamo que el pastor Paul Washer hace a la iglesia moderna, diciendo que muchas veces lo que ignoramos es al Dios de las Escrituras, lo que vamos a ver en este pasaje son dos secciones. La primera tiene que ver con el conocimiento de Dios de una manera general. Eso se encuentra en los versículos 22 al 28. Y después vamos a ver el conocimiento de Dios de una manera específica. Eso se encuentra en los versículos 29 al 34. Una manera general, el conocimiento de Dios de una manera general, el conocimiento de Dios de una manera específica. Veamos los primeros 7 versículos, del 22 al 28. Lo primero que les dice Pablo es que él observa que estas personas son muy religiosas. Vean conmigo lo que él empieza a decir en el versículo 22. Varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Es decir, que hay personas que tienen una religión, y este sería el reclamo,
de este pastor que escribió el libro, hay personas que tienen una religión y creen estar bien con Dios porque están en la práctica de una religión. Y resulta que esta religión, cuando está carente de la verdad, y la verdad se escribe con V mayúscula porque se trata de una persona, cuando esta religión está carente de la verdad, es inútil. Es inútil. Y de verdad se los digo con todo el amor que puedo tener. Y voy a hacer una observación en unos 10 minutos. Pero se los digo con todo el amor que puedo tener. Yo conozco personas que me dicen: sí, yo antes era católico y ahora soy evangélico. Es decir, que para esas personas simplemente han cambiado de religión. Conozco de cerca a esas personas y sé cómo son sus vidas. Sé de qué hablan, sé qué cosas ocupan sus pensamientos. Convivo con esas personas. Y esas personas simplemente han pasado de ir el domingo por la mañana a una iglesia católica a ir el domingo por la mañana a una iglesia evangélica. Eso es religiosidad vacía. Yo espero que ninguno de nosotros estemos en esa situación. Y si tú crees que el cristianismo, el ser evangélico, solo se trata de que tú has cambiado el lugar en donde te congregas y ahora parece que están más cerca de la Biblia y antes estaban más lejos, y tú dices: yo tengo una religión y soy una persona que busca a Dios porque voy cada domingo a una iglesia, eso no es suficiente. Lo que les va a decir Pablo a estas personas es que hay religiosidad que no está anclada en la verdad del evangelio, y eso no es verdadera religión delante de Dios. Eso es religiosidad vacía. Esa es ignorancia de Dios. Después el apóstol Pablo en el versículo 23 les dice que no solo son religiosos, pero les dice: porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Miren, les está diciendo: son ignorantes del Dios verdadero, del Dios que les voy a predicar. Entonces las personas no solo no conocen a Dios, pero al mismo tiempo Pablo reconoce que las personas tienen necesidad de Él. Estas personas, en el lenguaje del pasaje, en el discurso que está dando Pablo, estas personas quieren adorar a este Dios, pero no lo conocen, lo ignoran. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros como iglesia hemos hecho un Dios a nuestra propia medida, un Dios conforme a nuestros propios pensamientos, un Dios que se acomode a mi idea de lo que Dios debería de ser para mí. Les voy a dar 2-3 ejemplos. Es común, y yo sé que por la gracia de Dios ese no es el caso de Peniel, pero es común escuchar mucho de un Dios que te va a bendecir materialmente. O sea, Él es Dios simplemente para darte plata, para satisfacer tus gustos terrenales. Y entonces se predica este Dios que es algo así como una especie de un Santa Claus cósmico, ¿no? Un Santa Claus universal que tiene una bolsa de regalos infinita, y que mientras tú le pidas, entonces Él está obligado, porque es bonachón al estilo Santa Claus, Él está obligado a dispensarte todo lo que tú quieras. Ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es un Dios santo, 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 que está airado contra el impío todos los días, pero que en gracia ha manifestado su redención enviando a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y el Dios de las Escrituras es uno que ha pagado por nuestros pecados y que ha hecho todo lo suficiente para que nuestras vidas le pertenezcan ahora a Él. Él es el Dios soberano, Rey de todo lo que existe, y nosotros somos su pueblo que vive para adorarlo y servirle. Esa es la tesis del pueblo de Dios en las Escrituras. ¿Te das cuenta qué distinto es del Dios que está simplemente dispensándote favores materiales? Todo lo contrario. Este es un Dios al que tú le debes tu vida
y Él no te debe absolutamente nada a ti, porque Él ya ha hecho todo en su Hijo Jesucristo. El Dios al que adoramos, después sigue diciendo Pablo, el Dios al que adoramos se manifiesta de diferentes maneras. Es un Dios que tiene diferentes características. Veamos los versículos 24 al 27. El Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Ok, lo primero que nos dice Pablo es que él va a hablar de este Dios que ellos no conocen, pero que necesitan, que quieren adorar ignorándolo. Y él dice, el Dios al que adoramos es primero que todo el creador de todas las cosas. Saben, yo recuerdo hace muchos años estaba escuchando un programa que se llama A Través de la Biblia, J. Vernon McGee. ¿Lo han escuchado alguna vez? Y entonces él estaba explicando en un pasaje que Dios se presentaba en las Escrituras como el creador de todo lo que existe. Y entonces decía, si tú tienes problemas en someterte al señorío de este Dios, es sencillo el asunto. Crea tú tu propio universo y haz tú lo que quieras en ese universo. Pero si tú no eres capaz de crear un universo para gobernarlo tú, y conoces a un Dios que creó todo lo que existe y lo gobierna, entonces ríndete a Él. Dios es el creador de todas las cosas. Él hizo el mundo y todo lo que en él hay, y es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo se presenta el Dios de las Escrituras? No es un Dios que es deudor nuestro, es un Dios que es soberano nuestro, que es Rey nuestro. Lo cantamos hace un momento, magnífico Rey. Ese es el Dios al que adoramos. Las personas tienen que conocer al Dios que es creador de todas las cosas, pero no solo es el creador de todas las cosas, sino miren qué es lo que sigue diciendo Pablo. No mora en templos hechos por manos de hombres, versículo 25, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, pues puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, que es un Dios que nosotros no podemos confinar. No podemos decirle, tú estás encasillado en nuestros conceptos. Nosotros te vamos a contener en este recinto. Tú moras aquí, pero allá afuera no tanto. Él no, es lo que dice el apóstol Pablo. No mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Sabes qué mostró esto claramente? El COVID. El COVID hizo que por un tiempo corto o más largo cerraran estos edificios y no pasa absolutamente nada. Dios sigue siendo Dios. Él no está confinado a un espacio físico. Él está morando en su pueblo. Y donde tú y yo estemos, los que estamos en Cristo, donde tú y yo estemos, Dios está allí. Porque Él ha decidido en sabiduría morar en nosotros. Y somos el templo de su Espíritu, tú y yo. Así que adoramos a Dios, no solo el domingo en la mañana en este lugar, sino que adoramos a Dios 24/7. Adoramos a Dios en todo momento y en todo lugar, porque Él está donde nosotros estemos. Dios es imposible de confinar. Él no puede ser encasillado en nuestra propia medida, en nuestras propias ideas. El Dios al que nosotros adoramos, dice Pablo en el versículo 25, es un Dios autosuficiente. Mira lo que dice claramente Pablo: ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Es decir, las Escrituras nos enseñan que nosotros somos servidores de Dios, sí, pero Dios no necesita nuestro servicio. Él tiene todo poder y tiene toda autoridad para hacer todas las cosas de acuerdo a su propio placer. Tú y yo no lo podemos hacer, pero Él sí. Él es el Dios que es autosuficiente. Hermano,
no le estás haciendo un favor a Dios con estar acá. Tú estás siendo edificado. Tú estás siendo bendecido. Al cantar las glorias de su evangelio, al escuchar su palabra fielmente, al habitar con otros hermanos, mostrando el amor que hay en Cristo Jesús y la unidad que nos debe de caracterizar como iglesia, tú estás siendo bendecido. Dios no nos necesita, pero nos ama. Y Él quiere estar con nosotros. Y quiere que estemos con Él. Este Dios es el creador de todas las cosas, es imposible de confinar, es autosuficiente. Pero miren el versículo 26: de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Miren, Dios es el soberano sobre todo. Dios es el soberano sobre todas las cosas. Él es el dueño de la historia. A Él le pertenece todo y Él decide cómo suceden todas las cosas para avanzar sus planes redentores en Cristo Jesús. Y hasta que Él no consuma su plan redentor al final de la historia, Él seguirá haciendo en soberanía lo que Él quiere hacer con su creación. Él es el soberano que tiene todas las cosas en su mano. Nada se escapa de su mano, hermano. Tu enfermedad no se escapa de su mano. Tu pérdida de seres humanos no se escapa de su mano. Tu escasez, porque quizás has perdido el trabajo, porque quizás ahora se han puesto complicadas las cosas, no escapa de su mano. Y déjame decirte una cosa: no hay mejores manos en las que puedas estar. Yo escuchaba con tanta alegría el primer canto que entonamos: Dios me sostendrá. Él me sostendrá. Él tiene el control de todas las cosas y nada escapa de su mano. Él es el soberano sobre todo. Pero en el versículo 27 nos dice una cosa más: para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen. Y escuchen esta gloriosa afirmación: aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Mira, el Dios creador del universo, el Rey de gloria, el que habita en las moradas celestiales, el que es sobre todas las cosas, es un Dios que es cercano a ti y a mí. Mira este Dios tan maravilloso. Es un Dios que es trascendente y más allá de todos nosotros, pero al mismo tiempo es un Dios que quiere estar cerca de ti y de mí. Es un Dios que en tu situación no solo tiene el control de esa situación, sino que no te ha abandonado. Está contigo. Tú puedes descansar en Él. Tú puedes estar cerca de su presencia, y al experimentar su gloriosa y bella presencia en tu vida, entonces las cosas adquieren otro sentido. Cambia tu perspectiva de entender esta realidad. Él es cercano. Aleluya. Él es cercano a nosotros y se compadece de nosotros porque conoce nuestra fragilidad. Él es cercano. Pablo termina diciendo en este conocimiento general acerca de Dios, en el versículo 28, él termina diciendo: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Pablo está diciendo que fuera de Dios no existe vida. Miren, él dice que en Él vivimos. Pablo, en la carta de los Colosenses, le dice a los creyentes en Cristo Jesús que nuestra vida está escondida en Cristo. Que nuestra vida está en Él y en ningún otro lugar. Él es el único capaz de dar vida. Hermano, si ves que hay un Dios de esta naturaleza, de esta calidad,
Y hay otras cosas que quieren competir en tu corazón y en tu mente contra ese Dios para que tú te distraigas de este Dios y vayas tras esas cosas. Yo te quiero preguntar, así como dijo David Platt, ¿a quién adoras? ¿O qué adoras? No, es que mi mamita, hermano, viera, yo adoro a mi mamita. ¿De verdad adoras a tu mamita? ¿A tu hijito? ¿A tu nieto? Yo no digo que no goces de la bendición que esas personas son en tu vida, pero de verdad ellos van a ocupar el lugar en tu corazón. Déjame decirlo como lo dice el pastor Sugel Michelén. Hay algo en tu vida que si esa cosa faltara en tu vida, que si Dios te la quitara de tu vida, tu gozo decaería completamente y estarías renegando. Tal vez no lo dirías porque eso es pecado, pero adentro de tu corazón estarías inconforme. Hay algo en tu vida que esté ocupando tus pensamientos de tal manera que dirigen el rumbo de tu vida sin que te des cuenta, pero como le ocupas tanto de tu corazón, de tu ser interior a esa cosa, puede ser, qué sé yo, el avanzar económicamente. Lo hablaba con un pastor ayer en la mañana. Es algo real entre nosotros. No hay que tapar el sol con un dedo. Él me decía, hermano, todos sabemos a qué venimos los hispanos a este país. Si el Señor no permitiera eso, tu gozo decaería. Y si eso es así, ese es tu Dios funcional. Pero nosotros somos llamados a adorar al Dios de las Escrituras y a verdaderamente rendirle nuestras vidas. Él da y Él quita, alabado sea su nombre. Dije que en 10 minutos iba a hacer una observación. Si todo esto es cierto en el pasaje, si todo esto que observa Paul Washer o David Platt acerca de la religión contemporánea, si todo esto es cierto, créanme que yo fui sumamente animado mientras cantábamos, porque yo soy muy quisquilloso acerca de lo que canto y quiero que lo que canto sea saturado de la verdad de las Escrituras, y quiero que lo que canto sea saturado del Evangelio de Jesucristo. Que yo no solo pueda ver este conocimiento general de Dios descansando en su carácter y alabándolo por sus excelencias, lo cual hicimos varias veces, pero también quiero cantar de lo que Él ha hecho en la cruz. Y fui sumamente animado con esta iglesia. ¿Y saben por qué? No solo porque lo que cantamos cantaba de quién es Dios y lo que Él ha hecho en Jesucristo, sino porque yo escuché el mejor instrumento que hay para alabar a Dios: las voces de sus santos. Yo me regocijaba allí mientras escuchaba a toda la iglesia cantar al Señor. Gloria a Dios por eso. Así que yo no estoy juzgándolos en el sentido de que no conocemos a este Dios, estoy afirmándolos, estoy queriendo animarlos con lo que el Señor dice en su palabra. Por lo que puedo escuchar mientras cantan y por lo que puedo ver mientras las palabras se dirigen desde aquí adelante con otras personas, me parece claro que ustedes están hablando del Dios de la Biblia. Gloria a Él por eso, porque eso no es de nosotros, eso es su gracia en nosotros. Ahora, en la segunda mitad del pasaje, el apóstol, ya no sé ni cuánto tiempo llevo. Qué bueno que no uso reloj, hermanos, entonces. En la segunda mitad del pasaje, el apóstol Pablo nos habla ya no solo del conocimiento de Dios de una manera general, sino que ahora nos habla del conocimiento de Dios de una manera específica. Miren, la primera mitad del pasaje hablaba del carácter de Dios, de sus atributos. La segunda mitad del pasaje habla de los hechos redentores de Dios, de las obras que Él ha hecho en Cristo. Es tan rica la Escritura, tan sabia la Escritura, como nos lleva como increchendo hasta llegar a la cruz. Miren qué dicen los versículos 29 al 34.
Siendo pues linaje de Dios, porque ellos se consideraban linaje de Dios, los atenienses en ese lugar, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Ok, lo primero que nos va a decir Pablo es que lo que viene a continuación, que es la manifestación de Dios en Jesucristo, ya lo vamos a leer en los versículos 30 en adelante. Lo primero que nos dice Pablo es que esta manifestación de Dios en Jesucristo va más allá de nuestra imaginación, va más allá de lo que nosotros podamos siquiera concebir, lo que podemos pensar. Su plan redentor en Cristo es más grande que cualquier pensamiento humano. Literariamente, las escrituras, todo lo que Él ha revelado acerca de su redención, no puede ser invento humano. Fue escrito durante 1500 años por 40 autores en 3 continentes diferentes, personas de diferentes profesiones, con diferentes trasfondos, con diferentes características, con diferentes realidades, y todos al unísono están hablando de la gloria de Jesucristo, consistentemente de inicio a fin. Cuando tú evalúas cualquier escrito humano, cualquiera, filosófico, psicológico, científico, cualquiera, artístico, cuando tú evalúas cualquier escrito humano, no tiene la consistencia de lo que esta palabra revelada por Dios tiene a lo largo de los siglos. Y no solo no tiene la consistencia, sino que esta palabra de Dios se ha cumplido en la historia. Tenemos testimonio con registros históricos de que esto que Dios ha dicho se ha cumplido durante 2000 años. Tú y yo estamos hablando hoy de Cristo porque 11 personas que tenían miedo y se escondían porque su Señor iba a ser crucificado, esas personas fueron infundidas con el Espíritu de Dios y empezaron a proclamar esta verdad. Y hoy, 2000 años después, nosotros estamos alabando a este glorioso Señor porque Él prometió que iba a comprar gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación, y que iba a bendecir en la simiente de Abraham a todas las familias de la tierra. Y lo dijo hace 3500 años. Y hoy estamos viendo eso hecho realidad. Así que Dios es más allá de nuestra imaginación, es más glorioso de lo que nosotros podamos pensar. Esto no es invento humano. Esto es gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Miren conmigo, versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Es decir, este Dios que se ha revelado en las Escrituras y en su Hijo Jesucristo, este Dios quiere dar redención. Te lo digo claramente a ti que no has conocido a Dios, que quizás has asistido a este lugar durante un tiempo o durante muchos años, y todo esto que estás escuchando o lo que escuchas predicar al pastor domingo a domingo te suena bien, pero la verdad es que no te convence en el ser interior. Te digo a ti, Dios quiere darte redención. Dios envió a su Hijo para que lo conozcas y te regocijes en Él. En Él hay verdadera vida. No la vida que el sueño americano te ofrece, la vida que el Dios creador del universo te ofrece. Una vida plena y satisfecha en su presencia, porque en su diestra hay delicias y gozo para siempre. Este Dios quiere dar redención. Este Dios quiere que todas las personas en todo lugar se arrepienta de sus pecados y venga a los pies de la cruz y encuentre allí vida eterna. Este Dios no solo quiere dar redención, sino a la luz del versículo 31, es un Dios que se ha dado a conocer en el Evangelio. Miren el versículo 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Jesús venció la tumba. El sepulcro está vacío. Jesús es capaz de dar vida porque Él venció a la muerte. Y el pecado y la muerte no tienen ya poder sobre nosotros.
nosotros podemos sobreponernos y salir victoriosos al pecado que nos asedia. ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde, oh sepulcro, tu victoria? Has sido vencido por Jesucristo. Ya no tienes la palabra final. Tenemos esperanza en Cristo Jesús porque Él resucitó de entre los muertos. Versículo 31. Él se levantó con poder y el único Dios verdadero se ha dado a conocer en este evangelio de gloria, que es capaz de vivificar a los muertos, que es capaz de darnos vida eterna. Y no solo eso, es un Dios santo, es un Dios que demanda justicia, es un Dios que quiere presentarte puro en el día de Jesucristo. Mira lo que dice la primera parte del versículo. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Este es un Dios con el que no se juega. Este es un Dios ante el cual nos acercamos con reverencia, en gratitud, porque Él es cercano y lo ha mostrado en Jesucristo, pero con suma reverencia, porque Él es un Dios santo, santo, santo. No podemos ignorar a este Dios. No lo ignoremos, Peniel. El pasaje termina diciendo que hay dos posibles respuestas ante la revelación específica de Dios. Versículo 32, 33 y 34. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces, la primera respuesta que puede tener este mensaje del evangelio es que las personas se burlen y digan: estos son patrañas, todo esto es un invento de locos, esto no, a mí no me mueve nada el corazón. Pero otro grupo de personas, por la bendita gracia divina, van a escuchar de este Dios tan glorioso que se ha dado por nosotros en una cruz, siendo nosotros quienes somos, y por la gracia de Dios aplicada por su Espíritu Santo, esas personas van a caer rendidas delante de Él, viendo su belleza, y le van a decir: soy tuyo, toma mi vida para siempre. Y si tú has experimentado esta redención divina, no ignores a Dios como si no lo conocieras. Pero no te estoy hablando del domingo en la mañana, de 10 a 12. Ya te dije que me voy a tardar 40 minutos más, ¿verdad? No ignores a Dios el domingo por la no conozcas a Dios el domingo por la mañana y vivas como si lo ignoraras el domingo de la tarde, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Dios es tu Dios, tu creador, tu redentor todo el tiempo. Tu vida le pertenece y la mía también. Y nos rendimos completamente a Él, ante su señorío. Y entonces cantamos: Señor, te adoro. Pero esas no son palabras vacías, como el esposo que le dice a la esposa: te amo, pero le golpea después. Eso hacemos con Dios. Señor, te adoro, y 3 doritos después estamos viviendo como demonios. No, hermanos, que no se hagan entre nosotros así, que no sea entre nosotros como aquellos que ignoran a Dios. Hemos conocido su salvación. Amémoslo de verdad, entreguémonos de verdad, rindamos cada área de nuestras vidas a Él. Nuestra mente, nuestros ojos, nuestro bolsillo, nuestras familias, nuestros trabajos, todo en adoración a Dios. Ahora, entre este grupo de personas que no reciben a Dios, los que se burlan, hay unos que dicen esto. Miren qué sabia es la Escritura.
Hay unos que dicen, le escucharemos otra vez acerca de esto. Es decir, Dios los está inquietando. Y para hablar de esto, para terminar el mensaje en 3 minutos, para hablar de esto les quiero contar lo que pasó con la proclamación de la emancipación. El 1 de mayo de 1863, yo no estaba ahí, pero el 1 de mayo de 1863 fue firmada la proclamación de emancipación. Abraham Lincoln, que es uno de los padres de esta patria, firmó la proclamación de emancipación, que significaba que todos los esclavos en los estados confederados rebeldes, perdón, en los estados no confederados rebeldes, todos los esclavos en esos lugares ahora ya no eran esclavos, eran libres. Pero en ese tiempo, hace unos 150 años, hermanos, no habían teléfonos, no había WhatsApp, no habían noticias inmediatas. Ayer pasó algo aquí cerca en la Casa Blanca y a los 2 minutos ya todos sabíamos qué había pasado en los teléfonos. Y entonces, ahora tenemos comunicación inmediata, pero hace 150 años, cuando Abraham Lincoln firmó la proclamación de emancipación, los esclavos ya eran libres por el decreto gubernativo, ¿cierto? Pero ¿qué creen que hicieron los dueños de esos esclavos que no tenían acceso a la información? ¿Qué creen que hicieron esos dueños? Si no les decimos, no se enteran que son libres y podemos seguir explotándolos. ¿Sabes que lo mismo pasa con estas personas que dicen, otro día te escucharé acerca de esto? Estas personas, algunos de ellos, por la gracia de Dios en su llamamiento santo, algunos de ellos son llamados a ser parte de su pueblo y viven como esclavos. ¿Y saben qué? No hay nadie que haya ido a decirles, tu emancipación ya fue firmada, eres libre. Y tú y yo somos los mensajeros de Dios con la verdad de su palabra para ir y anunciar a aquellos de nuestros hermanos que todavía no sabemos que son nuestros hermanos, pero que ya fueron comprados con la sangre de Cristo, ir y anunciar y decirles, eres libre, ya no vivas como esclavo. Y espero que tomes en serio este alto privilegio que Dios nos ha dado para ir a anunciar al Dios de las Escrituras, que se ha revelado en Jesucristo y que nosotros debemos conocer. Padre, muchas gracias porque tú te has dado a conocer, tú te has manifestado en Jesucristo, has revelado tu gloria en tu palabra y has dado a conocer todo lo que tenemos que saber de ti para tener vidas rendidas, entregadas en adoración a ti, el Rey de Gloria. Señor, no permitas que vivamos como los que te ignoran, sino, Señor, por favor, ayúdanos a conocerte cada día más. Ayúdanos a ir y proclamar estas excelencias tuyas a otros para que te conozcan. Es lo que te rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Oramos por el hermano Mario, él es el director ejecutivo de Coalición por el Evangelio para Latinoamérica. Sigamos orando, hermanos, por el ministerio. Oramos por su familia en Guatemala para que también Dios le pueda seguir respaldando y ayudando. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Extienda sus manos a favor del hermano Mario, que Dios lo siga usando para su gloria. Padre, muchas gracias por esta mañana y por esta oportunidad que tuvimos de poder venir y escuchar tu palabra a través, Señor, de este instrumento, a través de la vida de nuestro hermano Mario. Oramos para que tú le sigas bendiciendo, respaldando, ayudando, sosteniendo, dando las fuerzas necesarias, Señor, para poder venir y proclamar esas tremendas verdades que tú le revelas a través de las Escrituras. Bendice a su esposa, Señor, allá en Guatemala, bendice a su familia, guárdales en el hueco de tu mano. Que tu gracia, que tu favor, Señor, sea sobre su vida y sobre todo, Señor, tú puedas venir y cumplir los deseos de su corazón también, Señor, en aquellas peticiones especiales que él pueda venir y tener en este momento. Gracias, lo bendecimos con toda clase de bendición espiritual en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermano. Gracias.
Un aplauso, hermanos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Oramos también, Padre, para que bendigas las ofrendas que traemos delante de ti en esta hora. Permite, Señor, que sean de agrado delante de tu presencia. Bendice al dador alegre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, solo queremos recordarles algunos anuncios. Bueno, de hecho, pueden visitar la página de Coalición para el Evangelio. Ahí hay mucho material, hermanos, con las cuales usted y yo podemos venir y edificarnos, descargar mucho material que tiene que ver, hermanos, con muchas áreas de lo que tiene que ver con el área de nuestra iglesia. Así es que, hermanos, bájelo. Hermano Mario, ¿algo más que agregar? Creo que ahí estábamos, ¿verdad? Ahí estamos. Así es que hay muchas predicaciones también, muchos editoriales que nos pueden venir y nutrir para nuestra formación de nuestra vida cristiana. Muchas gracias, hermano Mario, y gracias también por ese tremendo ministerio. Hermanos, recuerde allí, no sé si tenemos el logo, el código QR. Gracias. Ay. Muy bien. Aquí creo que es que no ando los lentes, ahí lo dejé. Entonces, gracias, hermano Mario. Ya la edad. Gracias, hermano. Ok, muy bien, hoy sí ya leí bien. Hermanos, ahí está el código QR para que usted pueda venir y escanearlo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Recuerde que todas las semanas estamos actualizando nuestro boletín informativo. Ya no lo imprimimos. Hoy usted solo viene, saca su teléfono, ¿verdad? Escanea el código QR y ahí va, hermanos, todo lo que tiene que ver con la información de nuestra iglesia. Ahí está la predicación, ahí están algunos editoriales que hemos puesto, ahí están nuestros anuncios, ahí está toda la información y todas las cosas que vienen por delante. Así que, hermanos, ahí está en la entrada principal. No sé si es el mismo, este de la semana pasada, no sé si se actualizó, pero, hermanos, ahí está en la entrada. El de esta semana, ahí usted solo lo puede venir con su teléfono, ahí lo escanea y ahí está entonces todo nuestro boletín. Recuerde que el día miércoles, hermanos, así como lo tuvimos el día viernes, y qué bueno por todos los que pudimos estar el día viernes aquí, lastimosamente el agua nos salió, nos hizo correr un ratito, ¿verdad? Pero estuvimos un buen tiempo ahí. Gracias por todos aquellos que colaboraron, especialmente con la comida. Las hamburguesas no alcanzaron, así es que, pero muchas gracias, hermanos. Tuvimos un buen tiempo. El día miércoles lo estaremos desarrollando nuestro culto de oración aquí enfrente. De la misma manera, necesitamos, hermanos, que usted pueda venir temprano, tipo 6 de la tarde, para que nos ayude a sacar sillas, a sacar todos los instrumentos. Pues todo esto lo tenemos aquí. Habrá música especial, habrá palabra de parte de Dios. Así que eso, hermanos, para el día miércoles, aquí estaremos también entonces enfocándonos en esa hora. El día viernes, recuerde, tenemos otra actividad especial. Tenemos, aparte de nuestro culto normal, de nuestra reunión normal a las 7 de la noche, posterior a ello tendremos un tiempo de vigilia, media vigilia, siempre en el parqueo. Allí, ¿verdad, hermano Eber? Allá en el parqueo. Allí va a estar, hermanos, aparte, después del culto. Será un buen tiempo también de alabanza, de adoración, de oración, y que todos podamos venir y tener ese tiempo. Así que les invitamos para esta semana, para que podamos venir y prepararnos, hermanos, para todo lo que realmente el Señor siempre tiene para cada uno de nuestras vidas. El próximo domingo, recuerden, Cena del Señor. Es un privilegio siempre el poder venir y tener ese alto privilegio de poder venir y participar de la Cena del Señor. Así que todos estamos convocados para el próximo domingo. Recuerden, hermanos, me dicen aquí que para el Ministerio de Alabanza, después del culto, el próximo domingo, reunión. El próximo domingo 5 de... sí, ¿verdad? El próximo domingo. 3, ¿verdad? Sí, todavía estoy con el Salvador. 3 de mayo, próximo domingo. Entonces, reunión del Ministerio de Alabanza después del culto. Recuerden, los ancianos tenemos una pequeña reunión hoy después del culto. Póngase de pie, salud y a su hermano. Bueno, hermano, no sé si hay pan todavía. Ahí hay todavía algunas bolsitas de pan para que usted pueda venir y llevar. Así que llévenselo, hermanos, y gracias por el trabajo de los hermanos y el ministerio y el servicio que hacen para traerlo. Que el Señor le lleve con paz y bendiciones.